Esto es un estudio que es para nuestra vida y esto hace un antes y un después en nuestras vidas. Entonces vamos a orar. Ahora sí, vamos a orar, vamos a dar inicio a este es un estudio. ¿Por qué es un estudio? Es más que una predicación. Es un estudio porque es necesario que nosotros entendamos quién es Isaías 53 y por qué es tan importante Isaías 53 en nuestra vida y qué es lo que trata Isaías 53. Entonces, a partir de Isaías 53, vamos a estudiar Isaías 53 y la predicación de hoy es el árbol de la vida y el árbol de la muerte. Entonces, a través de Isaías 53 se nos va a revelar el árbol de la vida y el árbol de la muerte. Vamos a leer Isaías 53. Antes de comenzar con esto, vamos a orar. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, aquí nos presentamos delante de ti, alma, mente, cuerpo y corazón. Amén. Abre nuestro corazón para que nuestro entendimiento esté dispuesto a la palabra que tú nos vas a dar. Quita todo entretenimiento, quita toda distracción y nos proclamamos tierra fértil. Y que esta semilla que va a ser sembrada, Padre Celestial, germine y dé los frutos para vida y no para muerte. Todo lo que quiera comerse esta semilla que va a ser sembrada hoy por el poder de la palabra y el Espíritu Santo, sea, Señor, sembrada en Cristo Jesús en mi corazón. Y que ninguna palabra salga de la boca del hombre, sino que venga de ti, Señor, de tu Espíritu Santo. Y queremos oír palabra de Dios y no palabra de hombre. Atentos estamos, Señor, a nuestra vida, que es el soplo. Atentos estamos a Cristo, que es el soplo de vida en nuestras vidas. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Entonces, vamos a estudiar Isaías 53, el árbol de la vida y el árbol de la muerte. Leemos Isaías 53, del 1 en adelante. Trae 12 versículos. Dice Isaías 1. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos, mas sin atractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolor, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros lo tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él, herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga
sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. Y el Espíritu dijo a Felipe: acércate y júntate a este carro. Acudiendo Felipe, le oyó que leía el profeta Isaías y dijo: ¿pero entiendes lo que lees? Le preguntó Felipe al eunuco, al etíope. Y dijo: ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. El pasaje de la escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante de los que los trasquilan, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra de su vida. Respondió el eunuco, dijo a Felipe: te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Allí todavía estaban preguntándose Isaías 53. Fíjense que ahí en Isaías 53, ¿de quién están hablando? Lo mismo que hoy todavía se están preguntando. Algunos dicen, no están hablando de Jesús como el siervo de Dios, sino de Israel como el siervo de Dios. Otros dicen, sí, es Jesús el siervo de Dios. Nosotros decimos sí. Se está haciendo referencia porque la Biblia es tan profunda. Se está refiriendo a Jesucristo. Y Jesucristo, Él es el Israel, Él es el todo. Él es todo, Él es todo. Y respondiendo el eunuco dijo a Felipe: te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, abriendo su boca, y comenzó desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Y Felipe dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó a parar el carro, y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe y al eunuco, y el eunuco no le vio más, y siguió gozoso su camino. Pero Felipe se encontró en Azoto, y pasando anunciaba el Evangelio. Entonces, ¿cómo fue que él empieza a anunciarle el Evangelio? Vámonos otra vez a Isaías 53. De allá no nos vamos a quitar. Vámonos. Y fíjense cómo empieza. Isaías 53 piensa: ¿quién ha creído en nuestro anuncio? ¿Qué es el Evangelio? Un anuncio. El Evangelio es un anuncio. ¿Qué anuncia el Evangelio? Una buena nueva. ¿Por qué anuncia el Evangelio una buena nueva? Porque nosotros teníamos unas malas noticias. ¿Cuál era la mala noticia de nosotros? Que todos estábamos perdidos, la humanidad completa le pertenecía a Satanás. La humanidad completa estaba en manos del maligno por haber pecado y haberse rebelado contra Dios, contra el Dios de Israel. Y fíjense que Isaías 53, Felipe comenzó a predicarle el Evangelio porque dice: ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? ¿Cuál era el anuncio? El anuncio es las buenas nuevas, el Evangelio. El Evangelio. Dice que subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca. Aquí viene, raíz. Hay una tierra seca, pero hay una raíz. Y para tener una raíz, hasta Ana lo sabe. Ana, después de una raíz que viene, que nace, que hay una raíz. Y cuando hay una raíz, ¿qué se levanta de esa raíz? Una planta. Ok. Y si dice, subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca. La tierra estaba seca y había una planta. Entonces ya identificamos. ¿De quién están hablando aquí? De Isaías 53, de Jesucristo. Ahora la tierra estaba seca y la raíz era Jesucristo. Entonces, subirá, tiene que nacer en esa tierra seca. ¿Ustedes saben qué es nacer una planta en una tierra seca? Miren lo que tuvo que pasar Jesucristo para que naciera esa planta. Dice que no había hermosura en él. Lo primero, no hay
parecer en Él. Para que esa raíz pudiera dar frutos, tenía que ser destrozado. Tenía que ser destrozado para que esa raíz pudiera dar fruto. Ustedes saben cómo nace la semilla de un árbol. La semilla, usted agarra, por no va a cosechar bananas, usted va a cosechar manzana.
Entonces de la raíz del mal viene un árbol y ese árbol va a dar los frutos del mal, porque es una raíz del mal. Y del árbol del bien, que es del Evangelio, va a crecer un árbol y ese árbol va a dar frutos del bien. Entonces, ¿cuál es el árbol del mal? ¿Cuál es el árbol del mal? El pecado. Las rebeliones hacen crecer el árbol y el árbol se llama pecado. El árbol no crece sin rebeliones. El árbol del pecado no crece sin rebeliones. Después voy a preguntar por ahí cuál es el árbol del mal. Pilas, pilas. Porque ya vimos que la raíz del árbol malo eran las rebeliones. Y las rebeliones hacen crecer el árbol y el árbol no se llama manzana, ni se llama un árbol de banana, sino que se llama pecado. Pero sale del Evangelio un árbol y ese árbol tiene un nombre y se llama perdón. A través del Evangelio crece un árbol y ese árbol se llama perdón. Entonces el Evangelio, cuando la raíz es el Evangelio, el Evangelio de Jesucristo, el Evangelio que es expuesto, el Evangelio eterno, trae ese árbol del Evangelio, trae un árbol que se llama perdón. La raíz de rebeliones trae un árbol que se llama pecado. Ahora vamos a ver cuál es la savia. ¿Qué es la savia? La savia es lo que alimenta el árbol por dentro para que pueda dar los frutos. Entonces, la savia, dice en el diccionario, es el fluido o líquido transportado por los tejidos de construcción de las plantas, xilema o floema. La savia transportada por el xilema, denominada savia bruta, consiste principalmente en agua, elementos minerales, reguladores del crecimiento y otras sustancias que hayan en disolución. Entonces, ¿cuál es el agua que está regando la planta ¿cuál es la raíz? ¿Cuál es la raíz del mal? El pecado. ¿No? Ese es el árbol. ¿Cuál es la raíz del mal? Virgilio. Espérate. La raíz del mal, Ana. Rebeliones. Y el árbol es el pecado. Entonces, ¿cuál es el agua que alimenta la raíz del mal para que salga el pecado, se mantenga bien fuerte? Es decir, ¿cuál es la savia que va a sacar de esa raíz el árbol bien fuerte del pecado? La savia del mal se llama muerte. Eso es la muerte, la que está alimentando constantemente, es el agua que está regando constantemente esa planta para que esa planta de pecado la haga fuerte, la muerte. ¿Y cuál es el agua que está alimentando? ¿Cómo es que se llama la raíz del bien? Evangelio. ¿Y cómo se llama el árbol? Perdón. ¿Y cuál es el agua entonces que alimenta el Evangelio y el perdón? El agua de la vida eterna, Jesucristo. Él es la vida. Entonces Él es el agua de vida eterna. Y entonces Él produce el agua que va a producir la savia para que el perdón dé los frutos. Entonces, si yo estoy en mis rebeliones, hay 3 tipos de rebeliones. Escuchen para que nos examinemos hoy. Hay 3 tipos de rebelión. La rebelión pasiva, la rebelión activa y la rebelión en ignorancia. ¿Cuál es la rebelión activa? Yo conozco la verdad, yo sé la verdad y estoy negado, no lo quiero hacer. Yo sé hacer lo bueno, pero no lo hago. Me declaro en rebelión. Yo sé orar, pero no voy a orar ni por ti, ni por mí, ni por nadie. No voy a orar. Yo sé que la Biblia es la palabra de Dios, pero no me quiero acercar a ella. No la voy a leer y no me
estaba muerto. ¿Cuál fue el fruto? El temor, el miedo. Entonces el primer fruto que da el árbol del pecado es el miedo. Yo tengo vergüenza para predicar el evangelio. Yo tengo vergüenza, miedo de los demás que vayan a decir que yo soy evangélico. Yo tengo miedo de lo que me digan los demás. Miedo a todo. Miedo a la oscuridad, miedo a levantarme, miedo a mi fracaso, miedo a que me digan algo, miedo. El primer fruto de las rebeliones y del árbol llamado pecado, el primero es el miedo. Pero el primer fruto del evangelio y del árbol llamado perdón es el amor. Y el perfecto amor echa fuera el temor. Cuando usted sabe que Cristo lo amó, que usted sabe que usted es perdonado, que usted sabe que usted puede entrar al lugar santísimo, levantar su mano, arrodillarse, y usted sabe que el Dios de Israel está ahí, usted sabe no hay temor, usted se vuelve fuerte, porque usted está siendo alimentado por el agua de vida eterna, usted está siendo alimentado por el agua de vida, por el mismísimo Cristo. Pero ¿cuál es su raíz? El evangelio. Yo sé que yo no merecía. Yo sé mi situación de pecado. Yo sé que todas mis rebeliones me alejaron de Dios. Pero dice Isaías 53. Yo creo que de quien habla Isaías 53 de Jesucristo. Y dice Isaías 53 que Jesucristo llevó en su cuerpo mis rebeliones. Mi pecado de rebelión contra Dios. Porque yo sé que tengo que orar y no oro. Porque yo sé que yo soy apático. Tengo una rebelión. Tengo todas las rebeliones. Tengo la rebelión de apatía. Tengo la rebelión que me han declarado vulgarmente en la cara de Dios, rebelde porque sé que Dios habla a través de la Biblia y no me da la gana de escucharlo. Y tengo la rebelión porque no conozco toda la palabra. Soy ignorante de muchas cosas. Tengo las tres rebeliones. Pero yo sé que Isaías 53, Él en su cuerpo, Él llevó mis rebeliones. El árbol del pecado. El árbol del pecado la cortó Jesucristo. En Isaías 53 está escrito. Entonces, ¿qué voy a hacer? Creer en el evangelio. Creer que aunque mi situación era condenable ante Dios, Dios tuvo misericordia de mí. Porque escrito está en Isaías 53. Él llevó mis rebeliones. Sufrió todas mis dolencias. Y el precio de mi pecado, mi paz fue sobre él. Él. Ahí está Isaías 53. Entonces viene el fruto del bien. El evangelio, lo que hizo Jesucristo por nosotros, da el árbol del perdón. Y como fruto, por haber recibido el perdón de Dios, da el fruto, no una manzana, no una banana, no una uva, da como fruto el amor. Y el amor es tan poderoso cuando viene de la raíz del evangelio, cuando viene de ese árbol del perdón. Ese amor es tan poderoso que ya no tenemos miedo, ya no hay temor, porque el perfecto amor echa fuera el temor. Otro fruto que da el mal, el árbol del mal, es la separación. La separación es igual a muerte. ¿Qué significa muerte? Significa separación. El mundo estaba separado de Dios antes de llegar Jesucristo. El mundo entero estaba bajo el control del maligno. El mundo entero estaba muerto. Todos estábamos muertos. Separación. Ese es el segundo fruto. No queremos nada con Dios. No me hablen de Dios. Es más, se busca una religión rara donde su calma mental, donde nadie le hable duro, donde usted siente una paz por fuera, usted busque la paz
propenso a tener. Ay, así es la iniquidad, es el ADN espiritual. Y resulta que nosotros tenemos un ADN espiritual de Adán y Eva. Se rebelaron contra Dios. Ese es nuestro ADN. Adán y Eva, nuestros primeros padres. Y de allí la maldad del mundo se multiplicó. Ellos hicieron un pecadito así. Después de allí vino a multiplicarse la maldad del mundo y la maldad se ha crecido. Así que es mucha la iniquidad que nosotros tenemos. Pero Jesucristo se llevó, Isaías 53, también nuestras iniquidades. Pero la raíz de rebeliones da como fruto el árbol del pecado, da como fruto, regado por la muerte, da como fruto la iniquidad. La iniquidad te va a alcanzar si tú no cambias esa raíz. Porque si la raíz es el evangelio y el árbol es el perdón y quien nos riega es el agua viva, Jesucristo mismo, la sanidad de vida, la vida, entonces te va a dar por fruto la sanidad. En vez de la iniquidad vas a tener sanidad. Por eso en Isaías 53 dice, llevó todas nuestras enfermedades. ¿Y cómo va a ser posible si a mí nunca me ha dado ni gripe? Yo soy la persona más sana. Estás enfermo de la enfermedad más de la lepra que ha consumido la humanidad completa. Se llama pecado. Y esa sanidad todos la necesitamos. Volvemos a Isaías 53, porque ya sabemos entonces cómo fue que el árbol de la vida se reveló en Isaías 53. Ahora, con este conocimiento que tenemos, es importante porque nosotros vamos a participar hoy de la cena del Señor. Y esto es importantísimo saber, que no es porque yo merezca el cuerpo y la sangre de Jesucristo, no porque usted se lo merezca, usted no va a hacer nunca nada que pueda ser digno de participar del cuerpo de Jesucristo y de la sangre de Jesucristo. No es por lo que usted y yo hacemos, es por lo que Jesucristo hizo. Vamos a leer otra vez Isaías 53. Ahora sí, sabemos que ¿quién ha creído nuestro anuncio? ¿Quién ha creído al Evangelio? La raíz de todo. ¿Sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? El brazo es la misericordia, el favor. Cuando el brazo de Jehová se extiende, es porque es para darnos la mano. Pero aquí dice que Él no soltó nunca a su Hijo. Subirá cual renuevo delante de Él y como raíz de tierra seca. No hay parecer en Él ni hermosura. Le veremos más inatractivo para que